Yo creo que logré poner la Argentina de pie en condiciones de que empiece a andar. Evidentemente no solo creo en la democracia, sino que le he reclamado a la democracia que reconozca a las víctimas del terrorismo. Yo creo que hay una continuidad del espíritu, o sea, digamos, la separación física no podrá romper jamás mi vínculo con Conan. Elijo creer, una gota de esperanza en un mar de incertidumbre. ¿Qué es lo que está pasando en la Argentina y podríamos decir en el mundo en estos momentos? Bueno, digo en el mundo porque antes de que el presidente se fuera a su cuarto viaje a los Estados Unidos desde que resultó electo, podemos decir también séptimo viaje al exterior desde que resultó electo, en general por cuestiones muy poco institucionales de la Argentina, hubo varios días, incluso ayer hablábamos de esto, de intensa especulación sobre el malestar interno que había con el jefe de gabinete Nicolás Posse, hasta que anoche, antes de volar a San Francisco, el presidente le aceptó la renuncia o le pidió la renuncia o lo echó. Igual que al titular de la Agencia Federal de Inteligencia, a la AFI, el jefe de los espías, Silvestre Sívori, hombre de Posse. Hay especulaciones también sobre la tarea que hacía Sívori, podemos decir, por debajo de la mesa. En definitiva, uno podría decir que esa es la de los espías, ¿no? Se había, como se dice, viralizado mucho esta foto donde estaba Posse ahí atrás. Bueno, no es la foto que más lo beneficia, pero la onda con Guillermo Francos, porque claro, es el que cobra mayor relevancia en el gobierno. En un comunicado escueto, la oficina del presidente dijo que Posse es reemplazado en el cargo por el hasta ahora ministro del Interior, Guillermo Francos. Dice con el objetivo de brindar mayor volumen político a la jefatura de gabinete. El comunicado también avisa que la jefatura de Francos va a absorber las competencias del ministerio que comandaba y que va a haber una Secretaría del Interior a cargo de Lisandro Catalán, que era parte del equipo de Guillermo Francos. Esto, por lo que rastreé, no está todavía hoy en el boletín oficial. Lo de la modificación en el organigrama de ministerios, eso me parece que no se modificó, pero sí que Guillermo Francos pasa a ser jefe de gabinete y que Nicolás Posse queda afuera. Milei, Posse, Francos, todos vienen de conocerse de hace muchos años cuando los tres trabajaban en Corporación América, el espacio de Eduardo Eurnequian. El presidente había dicho de Posse en su momento que era su amigo, que lo había acompañado, también lo dijo de Francos, que lo había acompañado en momentos muy, muy difíciles. Evidentemente con Posse terminó mal la cosa. También hubo anoche comunicado de la jefatura de gabinete. ¿Quién la va a escribir si no hay jefe de gabinete? Me parece que Adorni la escribió, no le pregunté a Adorni, pero me da la sensación, porque además termina con un fin rarísimo, o sea, textual, fin, bien, bien raro, el comunicado de la jefatura que dice: motivó esta decisión la diferencia de criterios y expectativas en la marcha del gobierno y las tareas encomendadas, como diciendo, no hiciste lo que te pedimos. Posse continuará acompañando, como desde el primer día, las ideas de la libertad, la defensa de la vida y la propiedad y el proyecto de una Argentina libre impulsado por el presidente Milei. Lo hará desde un nuevo rol que será en su casa, que será dado a conocer en los próximos días. Esta semana se avanzará en una transición ordenada junto al ministro del Interior, Guillermo Francos, quien asumirá el rol a cargo de la jefatura de gabinete de ministros. Fin. Bueno, bárbaro. Lo felicita a Posse, a Franco, quiero decir, el secretario de Turismo, Deportes y todo un montón de cosas, justamente traído al gabinete por Guillermo Francos, Daniel Scioli. Felicitaciones por la gran responsabilidad que te ha confiado el presidente Milei. A partir de tu experiencia, calidad humana y capacidad política, estoy seguro de que con tu inteligencia y racionalidad honrarás la misión que te han encomendado. Que Dios y la fuerza del cielo te iluminen para seguir trabajando por nuestro país. Y ya que hablamos de Scioli, un paréntesis, porque resulta que ayer el gobierno, a través de Scioli, creo que en un Zoom con distintos representantes de las áreas deportivas del país, informó que la Nación no va a poner plata para los famosos Juegos Evita, los históricos Juegos Evita,
donde compiten jóvenes de distintas disciplinas, históricamente de todo el país. Es parte del recorte presupuestario y, bueno, se están poniendo de acuerdo las provincias para ver si lo hacen funcionar igual. Pues además, está raro el aviso a último momento, ¿no? Ante esta situación, ¿cómo se resuelve? Imagínense los pibes, las pibas que se están preparando para eso. Bueno, cierro paréntesis y esta mañana resulta que se dio la primera reunión de gabinete sin pose con Francos en la cabecera. Se difundió. Ahora vamos a estar en el minuto a minuto de Francos, ¿no? Está ahí en la cabecera. Agradezco al presidente por la confianza depositada para estar al frente de la jefatura de gabinete. Y en una nota con Marcelo Longobardi, porque él dio una conferencia de prensa a las 10:30 de la mañana, pero antes habló con 2 medios, Radio Rivadavia y Radio Mitre. En una nota con Marcelo Longobardi en Radio Rivadavia explicó la decisión, o por lo menos analizó la decisión del presidente. Es obvio, Guillermo, que todo el mundo te considera una persona de mucha experiencia, de mucha prudencia y de mucho diálogo. En un contexto donde, efectivamente, tal vez en ninguna de las partes hay estas condiciones, ¿no es cierto? Insisto en si este es tu rol. Sí, claramente. O sea, yo creo que para aquellos que dicen que el presidente no se da cuenta, yo digo, el presidente me elige a mí porque se da cuenta que con la política argentina a él se le hace complicado, porque no la entiende, porque tiene diferencias por X motivos, y que tengo una posibilidad mayor de dialogar, y de ahí viene mi propuesta. Ya venía esa propuesta del Ministerio del Interior, pero bueno, ahora hay que coordinar esto con los equipos de gobierno, ¿no? Por supuesto que cuando dice que el presidente de la Nación no entiende la política local, no está diciendo que el presidente es tonto, está diciendo que el presidente no la entiende en el sentido de que no funciona como a él le gustaría, que no entiende la dinámica con la que funciona, por esta idea de llamar casta a todo lo que le parece mal. Me parece importante recordar, además, que Guillermo Francos viene del gobierno de Alberto Fernández. No solamente Scioli, ¿no? Scioli llega a esta gestión de la mano de Guillermo Francos porque, bueno, dije de la mano, porque Guillermo Francos es evidentemente una persona de peso, alguien de mucha relevancia en esta gestión. En la anterior no tenía gran relevancia, pero viene de la gestión anterior. Y decía que había hablado en 2 medios, Guillermo Francos, también con Radio Rivadavia, habló con Eduardo Feynman, pero también Eduardo Feynman estuvo hablando en los últimos días sobre esta especulación que se hacía sobre Pose. Recordemos que Eduardo Feynman viene siendo muy crítico de la ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo, que aclaro esto porque no va a hablar bien de la ministra, salvo que suceda alguna cosa nueva, pero en principio viene hablando muy, muy mal. Y así todo, replica esta versión de presunto espionaje o sospechas de espionaje de parte de Pose o del titular de la AFI, que viene con Pose y se va con Pose, y cuenta esta anécdota en Radio Mitre. Un día la señora Petovelo se cruza con Pose y Pose, así, sin más, le dice algo así como: che, que tengas un lindo viaje a Uruguay, ¿eh? Perdón, ¿y vos cómo lo sabías? No, me contaron. Era un viaje secreto, recontra secreto, que la señora Petovelo tenía a Punta del Este para hacer no sé qué. Y así espió a Karina Milei, algunos dicen que espió hasta el propio presidente, pero bueno, chanchadas. A ver con quién hablaban, con quién se juntaban, dónde se juntaban, qué hablaban. Si la sospecha es cierta, por supuesto que es un escándalo, y me imagino que Pose va a querer limpiar su nombre. No sé, en algún momento querrá dar alguna explicación sobre esto. También raro, no sé, qué viaje secreto a Uruguay puede tener Petovelo. No sé, es un poco rara la versión, pero capaz que es verdad. Hace un rato tuvo lugar la primera conferencia de prensa de Francos y Nicolás Gallardo le pregunta si se viene una barrida de todos los funcionarios que responden a Pose. También le pide que confirme o que desmienta si el ex jefe de gabinete hacía inteligencia interna a funcionario del propio gobierno. Imagínense que si en un comunicado el gobierno dice que Pose va a seguir de alguna forma estando cerca, no lo van a prender fuego en principio por ahora.
pero es esta versión que corre por de estos días, y esto es lo que responde Guillermo Francos. El gobierno va a echar a distintos funcionarios designados o retenidos por POSE en las distintas estructuras del Estado. Y la otra pregunta, fuentes de su gobierno han asegurado de que POSE espiaba al gabinete, en especial al presidente, en especial a la secretaria general de la presidencia. En primer lugar, no me gusta la palabra echar. Yo creo que hay etapas que se cumplen, puede haber cambio de gestiones. No puedo decirle en este momento cuáles son las que van a cambiar. Con respecto a la segunda, el jefe de gabinete ha presentado su renuncia junto también con el secretario de la AFI. No hay ninguna cuestión en esto pendiente, por lo menos que yo conozca, así que yo no me guío por versiones. Yo no me guío por versiones. Si alguien tiene algo que decir, que lo diga donde corresponde. Bueno, hábil declarante Guillermo Francos, que está, recordemos, en el medio de las negociaciones dentro del Senado para ver si se aprueba la ley bases, en cuyo caso, además, seguramente vuelva a diputados, pero hasta ahora, en casi 6 meses, el gobierno no ha logrado la aprobación de ninguna ley. Podríamos decir que aquella primera tanda de ley ómnibus no fue que no se haya conseguido los votos, no fue responsabilidad de Guillermo Francos, y medio que diría lo contrario. Ahora empezó a aparecer Guillermo Francos en las negociaciones en diputados y en el Senado para que se puedan acercar posiciones. Pero eso hace que ya no sea la ley o el proyecto de ley inicial que tenía el gobierno. Nicolás Pose se convierte así en el jefe de gabinete que menos ha durado en una presidencia elegida democráticamente, 166 días, y eso que le conocimos la voz hace 5 minutos, la semana pasada le conocimos la voz. Es una pena, Nicolás, si hubieras hablado un poquito más, que además es el rol del jefe de gabinete, a lo mejor no lo dejaron. Bueno, la cosa es que en algún momento le quisieron dar una mano cuando presentaban quién era, y así hablaban de él en La Nación Más. Ingeniero de Litva, muy inteligente y abierto, me encanta porque parece como de Tinder. Mucha experiencia en posiciones importantes, también podría ser de Tinder. Adicto al trabajo, extremadamente ordenado, capacidad para formar equipos de alto rendimiento. Bueno, no prosperó la tarea de Nicolás Pose, que habría que ver qué pasa porque ponele, estamos a 28, medio que ni IPF va a cobrar todo el mes ya, ¿no? 28, bueno, cobrará el proporcional, los 77 palos, pero proporcional. Capaz que, no sé, 75 le toca. Bueno, ¿se vendrán más cambios en el gabinete? Como pregunta la prensa. ¿Y qué pasa en el vínculo entre los miembros, los integrantes de la fórmula presidencial? ¿Qué pasa entre el presidente y la vicepresidenta? Que es una pregunta que se está repitiendo incluso de gestiones anteriores. Luis Majul dice, está todo mal. Este martes a las 2 de la tarde, Victoria Villarruel va a recibir en su despacho a todos los presidentes de bloques, menos a quienes responden Unión por la Patria. Y ya a esta altura hay que decirlo con todas las letras, es información. En el gobierno tampoco confían mucho en Victoria Villarruel. Dicen que la vicepresidente tiene un proyecto político propio, que no apoya la Libertad Avanza porque no le importa tanto el proyecto del que es parte, que solo están supuestos para, qué sé yo, pasarla bien, divertirse, dicen. Divertirse. Y dicen además que nunca toma decisiones para evitar el aumento de su imagen negativa. Te lo explico rapidito. Sí. Cuando vos te miden, tenés que tomar decisiones. Ajá. Las decisiones que tomás tienen una opinión a favor y otra en contra. Tiene muy poca imagen negativa Victoria Villarruel, está muy alta, porque no toma decisiones. Y bueno, también dicen, atención, que después del apodo de jamoncito que ella le puso al presidente, sí, Milei le puso otro sobrenombre, otro apodo a ella. Le puso, no estoy seguro, bicho cruel. Claro, y es como una respuesta que deja entrever el gobierno, ¿no? Evidentemente. Pero pensaba si el presidente y la vice que mejor se llevaron de los últimos son Macri y Michetti. ¿Podemos confirmar eso? Si la mejor onda la tuvieron a su montón. El gobierno anticipó que, algo de lo que hablábamos ayer, que va a apelar en la causa por los alimentos después de que el juez federal Sebastián Casanello le ordenara al Ministerio de Capital Humano de Sandra Petovelo que elabore un informe
sobre todos los alimentos que están a la espera de ser distribuidos en comedores sociales, cuya existencia, recordemos, fue denunciada por una investigación periodística del Destape la semana pasada. El ministerio a cargo de Sandra Petovelo publicó un comunicado, dice que a las 5.000 toneladas que hay en los galpones de Villa Martelli, provincia de Buenos Aires, y Tafí del Valle, en Tucumán, y ahora voy a leer textual lo que dice el comunicado, el 60%, más de 3.000 toneladas, corresponde a paquetes de yerba mate pertenecientes a una contratación irregular que realizó la gestión anterior y se encuentra bajo una auditoría. Esta yerba no solo se adquirió a través de procesos poco transparentes, sino que se trata de un producto de mala calidad. Bueno. En un comunicado, el gobierno dice que el pedido del juez es un avance ilegítimo de la justicia sobre la democracia que viola la división de poderes. O sea, espera. El Estado está reteniendo alimentos que tiene que mandar a los comedores. La justicia, porque alguien fue a la justicia, dice, esto no puede ser. Y el gobierno dice, la justicia no se tiene que meter. Bueno, y avisa el gobierno que no se van a entregar alimentos a comedores inexistentes, y no, pues, lo dice la propia frase, para que queden en manos de las organizaciones extorsivas. Ojo igual con la idea de lo que son los comedores, ¿no? Que no es que es un Luna Park, un Movistar Arena, entonces uno entra, está todo armado para, hola, llegaste al comedor, aquí está toda la comida, ven y come. No, son muchas veces comedores improvisados en una cocina de una casa que también es muy vulnerable, pero es donde se reúnen los vecinos a comer algo y a veces si consiguen un salón mejor, entonces se mudan de esa casa a otra y no es que está registrado de una manera tan fácil como para después modificarla. Esto solamente para pensar. Después, si hay alguna irregularidad, por supuesto que habrá que tenerla en cuenta. Habló sobre esto el vocero presidencial, Manuel Adorni, y dijo: siempre fuimos respetuosos y siempre lo vamos a hacer de la justicia, de los procesos judiciales y de la determinación que tengan los jueces, lo que no quiere decir que no utilicemos los instrumentos legales que estén a nuestro alcance en cuestiones en las que no estemos de acuerdo, como bien es este caso. Obviamente que vamos a apelar la resolución porque consideramos que esto no es una cuestión de índole judicial, sino una definición de política pública. Y la justicia no se puede entrometer en la política pública. Estos alimentos son reservados de forma preventiva para emergencias o catástrofes. Aparte, esto no es una cuestión solo que ocurre en la Argentina, esto pasa en el resto de los países del mundo. Imagínate repartir todos los alimentos y que el día de mañana, Dios no lo permita, tengamos alguna catástrofe o alguna inundación o alguna cuestión que amerite la inmediata entrega de alimentos. Uno no puede no tener stock de estos alimentos, independientemente de que, como ustedes seguramente ya saben, de los famosos 5 millones de kilos de alimentos, 3.1 millones son o responden a yerba. Claro, imagínate no repartirlo y que la gente se muera de hambre, también es una posibilidad. Lorenzo Toto de Bedia es un curavillero que labura en la 2124 y estuvo conversando con Julia Mengolini en Futurock, en Segurola y Habana, y dijo que así están los comedores. Está difícil la situación realmente de los comedores. Yo recién vengo de partir por la mitad un pack de fideos. Sí. Sacando de un comedor para un comedor de emergencia. Para otro comedor. Así, ¿viste? Estamos como haciendo la raspa y ni así alcanza, ¿no? Está muy difícil todo realmente. Lo que te dije es literal. Entonces me llamaban que se escuchaba mal. Era porque yo con mi mano estaba cortando un pack por la mitad para darle un comedor que falta. Y bueno, y la gente está así en sus casas, y cada uno en su escala, pero realmente te piden cosas que antes no te pedían, no se llega al fin de mes. También habría que pensar que a qué llama el gobierno una catástrofe, ¿no? Porque en Bahía Blanca en diciembre, recordemos que fue un drama a partir de un tornado tremendo lo que sucedió, que había un montón de evacuados, un montón de necesidades y el gobierno no aportó nada. Recordemos que en Concordia hace un par de semanas hubo inundaciones que vienen a partir de las inundaciones que hay en el sur de Brasil, que también hay en Uruguay y que han llegado hasta Entre Ríos y
también a Corrientes. Y tampoco el gobierno, por lo que se informó, entregó alimentos. Entonces no sé cuál es la emergencia o la catástrofe para la que estaba guardando esos alimentos, pero igual todos los días hay una versión distinta sobre lo que piensan hacer con esos alimentos. Lo que está claro es que no los están repartiendo. Habló también Alejandro Peluca Gramajo de la UTEP, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular. Habló en El Destape, en Pase lo que pase, con Carla Pelliza y dijo: a mí me da la impresión que han sacado la mercadería vencida porque también sabíamos que en ese lugar hay productos navideños que seguramente estaban vencidos, así que están sacando todo tipo de evidencia porque por suerte se construyó una presión social importante sobre la decisión del gobierno de retener esa mercadería ahí. Y creo que lo que tenemos que seguir haciendo colectivamente, tanto los movimientos populares como el conjunto de la sociedad, porque hoy no se trata de una pelea de un sector, sino que creo que hay un problema humanitario que lo tenemos que afrontar colectivamente entre todos los sectores de la sociedad, porque acá nosotros lo venimos diciendo fuertemente, la situación social se ve muy agravada. Estamos viviendo situaciones en donde nuestros niños, nuestras niñas nuevamente vuelven a revolver la basura, que pasan días sin comer y que esta situación requiere que el conjunto de los argentinos y las argentinas establezcamos una presión sobre el gobierno porque no es una disputa política, es un problema humanitario, es un problema moral. Y habló también el legislador porteño de La Libertad Avanza en TN, Ramiro Marra, con Joaquín Morales Solá, y bueno, ya que estaba, opinó. Independencia de poderes. Y como lo planteaste vos, está muy bien, están esos alimentos para una situación de emergencia y después hay alimentos que fueron mal comprados de manera innecesaria, como esa cantidad enorme de yerba mate. Que la justicia venga a decidir cuándo hay que repartirlo simplemente porque un dirigente político... Esto se compró en el gobierno de Alberto Fernández. Exactamente, un dirigente político de otro frente que fue candidato a presidente pone la discusión sobre nuestra cancha cuando sabemos que la responsabilidad de todo lo que está pasando con el reparto de las bolsones de comida es por parte de las organizaciones sociales que muchas las representa Juan Grabois. Sí, no, quiero decir que la UTEP no está es parte de ninguna de las denuncias respecto de irregularidades en las organizaciones sociales, que tampoco sabemos si las irregularidades que se estudian son efectivamente así, o sea, todavía no hay ninguna sentencia, ninguna confirmación, pero se estudian irregularidades, ninguna involucra a ningún espacio de Juan Grabois. Hay otro bardo que tiene que ver con esto, pero no, o sea, no tiene nada que ver con las causas, pero sí con el mismo tema, que es la necesidad y lo que pasa con los alimentos. Y es que la legisladora de La Libertad Avanza, Lucía Montenegro, armó un evento en el barrio 31, tengo entendido que con un comedor, y lo armó con una marca de lácteos muy conocida, quizá la más conocida. Y lo que acordó fue que donaban leche en función de la cantidad de personas que participaran del evento. Juntó como 4.000 kilos de leche, pero parece que solamente donó 500. Entonces se armó lío y dice Lucía Montenegro: con mis alumnos y cientos de deportistas más, nos sumamos al desafío Tambero y logramos este maravilloso aporte, 4.000 litros de leche. Me comprometo personalmente a asegurarme que hasta el último litro llegue a quien lo necesite. Quiero agradecer a la Serenísima y el desafío Tambero por hacerlo chivo que posible. metimos. Estoy inmensamente feliz. Gracias. Redes la expone, o por lo menos la denuncia, y le dice grave denuncia contra la legisladora porteña. Se quedó con la leche del desafío Tambero. Esa leche estaba destinada a un comedor de la Villa 31. Hay denuncia policial. Entonces, ¿policial o judicial? Le responde Lucía Montenegro al periodista Pablo Dugan: querido Pablo, la leche fue donada por la Serenísima por los 20.000 kilómetros recorridos por deportistas amigos y en virtud de que el camión que la transportaba no podía ingresar a la villa, la misma fue depositada en un local en Valvanera. Ah, pero la otra punta, nada que ver. En vehículo particular llevamos hasta dicho comedor 500 litros de leche, quedando el resto para que lo pasara a retirar, pero en Valvanera. Quienes todavía no vinieron
No, esto es increíble. Quiso poner una coma o algo así. Quienes todavía no vinieron. Esto fue debidamente informado. Por favor, no difundas noticias falsas y calumniosas. Pero está raro, Lucía, lo que no sé qué hiciste. Le contesta Pablo Dugan a Lucía Montenegro porque ahora todo pasa por las redes. Acá la diputada Montenegro reconoce todo lo denunciado. Falta la verdad. Jala Jala, titular del comedor, habló con ella. La diputada le dijo que el resto de la leche era para otras personas. Ahora Rugo, como que le dijo, che, ya te entregamos 500, el resto se lo vamos a entregar a otra gente. Che, qué oscuro todo. Bueno. Por otro lado, el juez Casanelo, que tiene la causa de la que estábamos hablando, de los alimentos escondidos, guardados, reservados, no sé, en galpones, tiene otra causa. Y se pronunció sobre Elia en las últimas horas porque tiene esta causa que es, justamente de esto hablábamos, la que analiza si las organizaciones sociales están haciendo lo que se comprometieron a hacer o si extorsionan o si alguien ha extorsionado a una persona con necesidades, algo que si quieren conocer un poco más en detalle lo pueden ver en el reel de Somos Gelatina. Pero, ¿qué hizo el juez? Ordenó la indagatoria del dirigente del Polo Obrero Eduardo Belliboni en esta causa donde se investiga si hay irregularidades o no dentro de las organizaciones. Y dice el juez que, y también a otros 20 dirigentes, creo que todos del Polo Obrero, y dice que adopta la decisión después de, voy a leer textual, avanzar en el estudio patrimonial de las personas investigadas en el marco de los acuerdos suscriptos con el Estado y determinó que diversas personas nucleadas bajo las figuras asociativas Asociación Polo Obrero y Cooperativa El Resplandor habrían administrado de manera indebida al menos una parte de los recursos estatales que le fueran confiados en convenios celebrados con el ex Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en el marco del programa Potenciar Trabajo. También uno podría pensar que es una desprolijidad, veremos si se trata solo de una desprolijidad o una ilegalidad. El gobierno me quiere preso, es la respuesta de Belliboni. Pero en el medio de todo esto, en un marco de mucha preocupación e incluso de muchos despidos en el Estado y algunas situaciones que no se terminan de definir, como el caso de aquellas empresas estatales cuyo destino no conocemos todavía, pues se está discutiendo en la ley bases si van a estar sujetas a privatización o no, algunas que el gobierno quiere vender y entonces no se sabe. Estoy pensando en Aerolíneas Argentinas, estoy pensando en la televisión pública, estoy pensando en Telam, en fin, distintas particularidades de Correo Argentino, distintas situaciones en cada una de esas empresas. Pero te quiero decir que los trabajadores que están laburando con preocupación. Y después están los que no están laburando ni están cobrando. Y en el medio de esto, mientras hablamos de personas, de trabajadores, que algunos los habrán contratado con mejor o peor condición y que alguno que otro será un trabajador que no corresponde a ese lugar, pero que la mayoría son gente que labura e incluso que labura ahí desde hace muchos años. Bueno, el vocero presidencial se da el gusto de decir que se vienen más despidos y lo dice con esta displicencia. Bueno, más despidos va a haber, digamos, con seguridad. De hecho, lo dijimos que iba a haber una segunda revisión que iba a tener efecto o que se le iba a dar curso el 30 de junio. Así que sí, efectivamente eso va a seguir pasando. A ver, casi como un proceso permanente y eterno, ¿no? Esto de ir revisando cómo es el funcionamiento de determinadas áreas, qué valor agregan, en tal caso si la dotación es la correcta y si no se corrige. Eso va a seguir pasando, lo que no quita que cada 3 meses nosotros vayamos ejecutando como el nuevo paso en esta limpieza de la plana estatal. Y es sano, aparte que así sea, ¿no? Es sano que efectivamente se revise cada una de las áreas, cada uno de los rincones del Estado y ver si efectivamente están funcionando bien con la dotación asignada o no. El discurso por ahora penetra. Hay un universo de gente que dice están encontrando curros, se están sacando de encima excesos en el Estado. El discurso llega. O sea que en todo caso hay que ver cómo desarmar ese discurso porque hay muchísima falsedad, muchísima falacia. Al presidente le gusta usar la palabra, pero no siempre la emplea como corresponde. También le agradeció Adorni
bueno, les agradeció a los cordobeses que se acercaron al acto del 25 de mayo ahí en el Cabildo y agradeció fundamentalmente a los que le cantaron, le festejaron, no sé qué, al ministro de Economía Luis Toto Caputo, que parece que es un rockstar ahora. Bueno. A todos los argentinos que se hicieron presentes en la ciudad de Córdoba y en todos los rincones del país para festejar la Revolución de Mayo. Este 25 de mayo fue distinto, volvieron a ocupar un lugar preponderante nuestros patriotas, nuestras tradiciones, nuestra ciudadanía y nuestros héroes. Un 25 de mayo donde en definitiva los argentinos, los ciudadanos de a pie, volvieron a ser protagonistas, donde la bandera argentina volvió a ser, sí, la verdadera protagonista en desmedro de las banderas políticas. Además, quiero destacar la ovación que los argentinos le dieron a nuestro ministro de Economía, Luis Caputo. La primera vez en la historia que un ministro de Economía de nuestro país recibe una ovación de tal magnitud y en un escenario, por supuesto, que todos conocemos, de restricciones presupuestarias. ¿Y cuál es la buena noticia de eso? Encontraron en las últimas horas muerta a Julia Horn, la turista alemana que había desaparecido hace unos días en un cerro de San Juan. Hubo muchísimos operativos. Pudieron finalmente sacar el cuerpo, trasladarlo a la morgue judicial. Ahí se sabrá un poco mejor cómo fue que murió esta turista. Pero en Todo Noticias, que tiene corresponsales en San Juan, entrevistaron a Analía, una geóloga de San Juan, que cuenta que hubo algunos cambios en los métodos de prevención, en los recursos que se usan, y ella lo define como cambios políticos. Fíjate. Ya esta decisión de ella de venir igual, más allá de las recomendaciones, hay algo que falló, porque está bien que cualquier persona quiera subir y está bien, es la decisión de alguien, ¿no? Mayor de edad, pero... ¿Y no hay algo más seguro como para documentar quién entra por tal lugar y entonces saber que esa persona está sí o sí en este lugar? Bien, si ves ahí atrás, sí. Grupo de Prevención de Montaña, Club Andino Mercedario, estos trailers están en distintos lugares. Estamos en la base justo. Claro, están en distintos lugares en donde se hace montaña. Está en Punta Negra, está en Sonda y está acá en Uyum. Sí, pero lo que pasa es que está sin gente. ¿No hay una obligación de alguien? O sea, no, el ideal es que, bueno, quien va a subir... Che, está bien, que anotes y digas, yo voy a ir por una seguridad mía. Claro, está bien. Así era antes, pero bueno, hubieron algunos cambios políticos y ahora no hay nadie. Pero bueno. ¿Quién tiene que estar a cargo de esto? Pues yo veo al Club Andino Mercedario, lo pero... hemos puesto ahora porque se ha habilitado, pero la gente que estaba son todos montañistas que estaban acá, pero la decisión de tener o no tener no es del andino, claro. Es política, o sea, es así. Está bien, pero lamentablemente, perdón. Sí, pero estamos hablando ahora de una muerte. Sí, una muerte, y no es la única, han habido varias. La ministra de Relaciones Exteriores de la Nación, más conocida como la canciller, Diana Mondino, fue citada para exponer ante el Senado hoy a las 4 de la tarde. Por eso hoy no se retoma la discusión por la ley base, sino mañana. Esto en comisiones, ¿no? La convocatoria no es específica sobre los temas que se van a tratar, pero obviamente se descuenta que le van a preguntar, entre otras cosas, sobre la crisis diplomática con España, después de los cruces públicos entre el presidente argentino y el español Pedro Sánchez. Recordemos rápidamente lo que pasó. Esto empieza con el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible de España, Óscar Puente, que sugiere, dice, no sé cómo mencionarlo, que el presidente Milei toma sustancias. En realidad dice que las tomó antes de una entrevista, solamente porque vio la entrevista, y esta es una conclusión a la que llega. Después Puente pide disculpas, pero así empieza la cosa. En un comunicado, la oficina del presidente argentino responde, pero en lugar de enojarse con Puente, se enoja un poquito con Puente, pero lo ataca fundamentalmente a Sánchez. Después Milei viaja a Madrid y participa de la convención de Vox, el partido de ultraderecha español. Tilda en ese evento de corrupta a la esposa de Sánchez, Begoña Gómez, que es investigada por la justicia. España dice, me parece que tienen que pedir disculpas públicas. Las disculpas no llegan. El gobierno va subiendo la apuesta y entonces Sánchez decide retirar a su embajadora en Argentina. No hay embajadora de
España en la Argentina. Por todo esto se presume que gran parte de las preguntas que le van a hacer hoy a Mondino van a ser sobre este tema. También tenemos que tener en cuenta que España es uno de los países con mayores inversiones privadas en Argentina. Y va a ser la primera vez que la canciller exponga en el Congreso. Lo va a hacer durante la reunión de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, que es una comisión que preside el senador de La Libertad Avanza por Formosa, Francisco Paultroni. Entonces, ¿cómo sigue el conflicto diplomático con España? Bueno, al presidente Milei le siguen preguntando y él, cuando puede, bardea. En este caso, ante Luis Majul. Si tuviera que definir en pocas palabras a Pedro Sánchez, ¿cómo lo definiría? Un incompetente. Primero, mentiroso, cobarde, interfirió en la política argentina jugando un rol en la campaña argentina. Eso es verdad. Después me mandó a agredir por sus ministros, o sea, ni siquiera tuvo el coraje de hacerlo. Después, frente al revés que recibió con el ministro de Transporte, cobardemente mandó a mujeres a agredirme para buscar encuadrarlo en un tema de misoginia. Y como no le resultó directamente, me agredieron él y Zapatero. Y cuando yo contesté en abstracto, con un ejemplo, él se sintió por aludido. ¿Cómo? Y utilizó el aparato del Estado para contestar en perjuicio de una relación hermosa entre los pueblos de España y Argentina. Digamos, hoy es el hazmerreír de Europa en materia diplomática. No sé si es exactamente así. Sí es verdad lo que dice el presidente, me comí eso, de que en la campaña Sánchez dijo aguante Massa. Y eso está raro. Pero después de que Milei asumiera, que igual Milei dice que Sánchez nunca lo llamó para felicitarlo ni para decirle hola, ¿qué tal? Acá estamos. Bueno, es cierto que existe esa hostilidad que, quiero insistir con esto de lo que venimos hablando, en un punto le sirve a los dos. Sánchez está en plena campaña para las elecciones que se hacen en distintos países, pero en España próximamente también, para el Parlamento Europeo, y prefiere dar la discusión con Vox, que es un partido chiquito, aunque de ultraderecha, pero por ahora no muy relevante, que con el PP, que se disputan un poco más la cosa. Entonces, dejar afuera de la discusión pública al PP le venía bien por un ratito a Pedro Sánchez. Pero digo que no es cierto que Sánchez es el hazmerreír, o en todo caso no será el único, porque al presidente Milei lo critican acá, afuera, la izquierda, la derecha, Jaime Bailey. Estoy muy decepcionado de Milei. Sí, la economía en la Argentina parece que va bien encaminada. Pero tampoco hay que ser un genio para entender cómo se baja la inflación, ¿no? Eso va por buen camino. Pero eso no autoriza a Milei a convertirse en un niño malcriado que va por el mundo reuniéndose con sus amigotes como si no fuera presidente y que llega al reino de España e insulta a la mujer del presidente socialista español. Solo porque Sánchez es socialista. Pero es que resulta que Milei tiene que entender que en la vida hay que entender y celebrar la diversidad. No todos pueden ser de extrema derecha, no. Hay gente de derecha más moderada, hay gente de centro, estimable. Hay gente de izquierda, pero que es democrática, que es honorable, que es decente. Y hay gente de izquierda que cuando llega al poder gobierna bien. Ustedes dirán, ¿quién? A ver, dame ejemplo. Chile, después de Pinochet, tuvo 30 años de gobiernos de izquierda. Y esos gobiernos de izquierda hicieron un trabajo formidable. A ver, ¿quién más? Felipe González. Felipe González fue presidente del gobierno español casi 2 décadas. Y gobernó muy sabiamente. Entonces, es una idiotez decir que si no gobierna la extrema derecha de Vox, la economía española va a terminar como la venezolana o como la cubana. No seamos tan burdos. Ya le cae como el ojete, Milei. Jaime Bailey ya en otras oportunidades había pronunciado, después de haberlo entrevistado y tenían buena onda. Le consultan a la canciller Diana Mondino sobre el financiamiento del viaje. Por eso digo que seguramente algo de esto va a tener que responder. Hay una presentación judicial, pero va a tener que responder seguramente hoy en el Senado también por esto, porque hay una discusión de si el presidente hizo un viaje personal o un viaje oficial. Y esto
marca diferencias. Yo les venía diciendo que me parece una discusión menor porque es una discusión que se puede presentar en todos los gobiernos, pero ante la repetición de los viajes de estas características que hace el presidente y sobre todo con el discurso del presidente de que no hay plata para nada, sí vale la pena pensar si esos viajes son relevantes para la Argentina o si son relevantes solamente para Milei y su marca Milei, ¿no? Su publicidad en el mundo. Bueno, de esto le consultan a Diana Mondino y dice: La publicación del diario El País dice que efectivamente el viaje del presidente fue una visita privada. Sí, El País publica una comunicación de la Embajada Argentina. No sabría decirte porque estuve todo el día. Pero digo, ¿el viaje fue oficial o no? El viaje a España. Yo no tengo ese tipo de información, chicos. Te puedo contar del contrato. ¿Cómo está la relación? Sí, pero yo estoy trabajando en los tratados. No puedo estar en eso. Para mí lo que podemos hacer, Emi, es vos mañana me decís, ¿qué tenés para el programa de hoy? Y yo te digo, no, pero tuve que resolver el Futurock y coso, dale. No puedo, ya está. Como mañana, pregúntame. Y Mondino estuvo de invitada, porque para eso había un rato, ¿no? Para ir de invitada al programa de Mirta Legrand. Y recordemos que la semana pasada, si bien ya hace rato que se está hablando de esta frase de Mondino, cuando volvía de China, consultada por Clarín sobre la base china en la Patagonia, en realidad consultada sobre si había personal militar en la base china en la Patagonia, ella dijo no había personal militar, estaban vestidos de civil, y se había difundido que dijo que los chinos eran todos iguales y todos pensamos, todos, los bien pensantes, pensamos. Bueno, es una forma de decir, debe haber querido decir que debe estar diciendo... Bueno, después lo escuchamos y fue clarísimo lo que dijo. Entonces Mirta Legrand le llama la atención a la canciller y le dice, ¿eso dijiste? ¿Cómo está la relación con China? No, está muy bien la relación con ¿Usted China. fue la que dijo que eran todos los chinos iguales? ¿Fue usted? Eso es una mala interpretación. Me preguntaban por algo que había ocurrido 2 semanas antes. Yo no le pregunté nada, yo no le pregunté nada. No, pero no. ¿Cómo fue la cosa? Los chinos, digamos, hubo una los chinos son todos de iguales. lo que nosotras son iguales. Pero no hubo ninguna ofensa de ninguna manera. Reír. No, imagínate, se lo tomaron lo más bien. Vamos a meternos un poco en panorama de las provincias porque hay muchas cosas que están pasando y son relevantes. Habló el ministro de Gobierno de Misiones, Marcelo Pérez, diciendo que la provincia recibe 20.000 millones de pesos menos por parte del Gobierno Nacional. Esto está pasando con distinta magnitud en distintas provincias y que la Nación tiene una deuda con Misiones de más de 77.000 millones de pesos. Esto en el marco de las protestas de los estatales, primero los policías y los penitenciarios, después personal de la salud y los docentes hace rato que vienen con este reclamo, pero se sumaron también a los policías y lanzó Marcelo Pérez en Radio La Red una advertencia para los policías que siguen con su reclamo. Perdón, ¿los van a echar a los policías que están haciendo esta, como dice usted, sublevación, que es un reclamo salarial? Los policías no pueden utilizar bienes del Estado para protestar. ¿Los van a Nadie está en echar? contra de Eso es la lo que le estoy protesta. preguntando, ministro. Por supuesto que sí, hay una denuncia penal y la denuncia penal determinará las responsabilidades. Le preguntaron al gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, si la situación de Misiones se puede replicar en otros puntos del país y respondió Quintela en América. Con mucha preocupación, digamos, con una situación bastante compleja en la República Argentina. Los índices son absolutamente negativos para el gobierno, pero fundamentalmente para el pueblo de la República Argentina, ¿no? Cayó la economía, se incrementó la pobreza. ¿Han tenido cierres de fábricas ahí en La Rioja? Sí, tenemos cierre de fábricas, 2 fábricas que se nos fueron. Hay una suspensión de 90 días de la totalidad de los trabajadores. Hay trabajadores que están arreglando, gremios que están arreglando salarios a la baja. Veníamos con problemas de la época de Macri, pero no de la dimensión que visibilizamos que vamos a tener ahora. ¿Ustedes creen que situaciones como la de Misiones pueden extenderse de alguna manera o presentarse con otras facetas en las provincias? Por supuesto que sí, claro que va a ser así, porque el poder adquisitivo de los salarios se ha menguado en forma escandalosa. No le alcanza a la gente. Encima, con el cuadro tarifario nuevo,
que en la provincia de Rioja no se aplica, puesto de que va a ser imposible que la gente pueda acceder al pago de ese servicio que es esencial. Nosotros no vamos a poder aplicar ese nuevo cuadro tarifario porque sería imposible. Sería ver el acabose de varias fincas que cierren precipitadamente los comercios, las industrias también, y eso y que los ciudadanos residenciales no la puedan pagar. Igual respecto de si se puede replicar en otras provincias, hay un grupo de policías que convocó a una movilización mañana son policías bonaerenses, en La Matanza, en San Martín, San Isidro, Tigre, Mar del Plata y Florencio Varela. Y lo que dijo el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, es algo que venimos mencionando, que es que la policía no tiene sindicato, pero lo que sostiene Bianco es que los aumentos en la provincia de Buenos Aires están atados a las paritarias que se cierran en territorio bonaerense, que son reclamos que no son oficiales y que no corresponden, dice él, a nuestra fuerza policial, sino a distintos grupos de exonerados. Esto es lo que se está dando, porque veremos mañana la repercusión de esta movilización, pero genera inquietudes. El gobernador Kicillof habló del presidente de la Nación y lo chicaneó. Y quiero cerrar con una reflexión, porque hablaba del presidente de la Nación, pero creo que más allá de la figura, creo que hay que volver a discutir principios, hay que volver a discutir valores, hay que volver a discutir proyectos. Hoy está bajo ataque la educación pública, la salud pública, la obra pública, la vivienda, porque hay una especie de idea. No es fácil. Miren que yo soy economista de la Universidad de Buenos Aires. En un libro ponía, sí fui a la Universidad de Buenos Aires. Sí. Por el libro en el que decía que había ido la UBA. Que se está discutiendo un modelo de país y de sociedad. Y hay una visión que emana de esta idea anarcocapitalista, libertaria, escuela austríaca. Yo siempre lo menciono así porque hablan de esto y son todas cosas desconocidas para nosotros, foráneas, extrañas. Entonces alguien puede haber dicho, bueno, probemos con eso, que no probamos todavía, pero ahora lo estamos conociendo. Y parece que no era una poción mágica. Parece que era más bien algo un poco tóxico y por qué no venenoso. El gobernador bonaerense se pronunció también por primera vez después del procesamiento del intendente de La Matanza, Fernando Espinosa. Recordemos que fue procesado por abuso sexual. Y recordemos también que al día siguiente de que conocimos este procesamiento, el gobernador bonaerense estuvo en un acto con Espinosa. Esa foto salió en la tapa de algunos diarios nacionales y fue especialmente observada la actitud del gobernador porque parecía una especie de apoyo político en un momento de una acusación muy seria y un procesamiento que no implica una condena, pero un procesamiento implica una investigación en curso. Y el gobernador fue consultado sobre esto y dijo: yo dejo actuar a la justicia, yo no sé obviamente cuál es la situación de cada uno de los que están en su faz, lo que es privado, lo que es personal. Obviamente nosotros somos la única provincia que tiene Ministerio de las Mujeres, de Género. Así que mi posición en eso es muy claro, es muy clara. Lo que sí digo es que si yo voy o no voy, no estoy sacando un fallo judicial porque no es mi función. Es cierto, pero cuesta pensar que no podía darse en otro momento una actividad de esas características después de semejante procesamiento para una figura muy relevante de los municipios bonaerenses en el municipio más populoso de la provincia de Buenos Aires. Y esta visión del gobernador, que por otro lado me parece que se mete en un problema cuando habla de la faz personal, la faz privada, no se trata de eso cuando estamos hablando de un caso de abuso sexual de una trabajadora del equipo de Fernando Espinosa, y el testimonio de la denunciante lo conocimos un poquito en una entrevista que dio a La Nación Más. Que denuncié, trataron de estigmatizarme, trataron de desmentir mis hechos, aludiendo hablando de cosas de mí que están muy lejos de la realidad,
que me ensuciaron me ensuciaron mi imagen injustamente, todo para tratar de justificar por todos los medios que lo que hizo Fernando Espinosa había estado bien. Se trató de estigmatizarme para justificar un abuso sexual. Eso es gravísimo, es gravísimo. Cuando le dije al señor Fernando Espinosa, no me toques, se lo dije muy clarito, no quiero que me toques, no me toques, salí de encima mío. Perdón que lo diga así, pero salí de encima mío, era una pelea cuerpo a cuerpo. No tuvo piedad esa noche. No quiero ponerme mal y tampoco quiero, pero fue horrible, fue uno de los peores momentos de mi vida. Y desde ahí empezó una historia de terror en todo lo que me pasó después. Hasta el día de la fecha, claro, porque se me sigue acusando y se me sigue desmintiendo y se me sigue estigmatizando. A las horas de haberme atacado sexualmente en mi domicilio, yo voy a trabajar al día siguiente, a la mañana siguiente, y estaba con miedo. Había hasta hecho un audio diciendo que iba a la municipalidad por si me pasaba algo, por si me atacaban adentro, saliendo, por si no volvía a casa. Y bueno, cuando voy al municipio, apenas él tardó un ratito en llegar a la municipalidad. Cuando él llega, a la primera persona que llama a su despacho fue a mí. Yo tenía toda la cara hinchada de haber llorado toda la noche, también de toda la situación que vivía hacía tan solo unas horas. Y este cara rota, porque no tengo otra palabra para definirlo, este cara rota, cuando me cita a su despacho, me pregunta, ¿qué te pasa, gordita? ¿Qué estás bien? Contame, ¿qué te pasó? ¿Algo? Yo sentía que estaba hablando, parecía que eran dos personas diferentes, que tenía a un Fernando Espinosa de la municipalidad y a un Fernando Espinosa el abusador, el que estuvo en mi casa, en mi domicilio. Ya se verá cómo se pronuncia la justicia, pero estoy segura de que denunciar a alguien con tanto poder en la política no debe haber sido sencillo y no lo debe ser hasta el día de hoy. Habló también la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, dialogó con Nico y conmigo en el aire de Futu y decía esto. Para vos como militante feminista, colega de Espinosa, además compañera de Espacio, ¿cuál es tu posición al respecto? La verdad es que no me voy a correr un segundo de la posición que siempre tuve, tengo y voy a tener, porque además considero que lo personal es político, ¿no? Me dolería mucho, y no creo en eso, que se use este tema para una operación o algo por el estilo, y confío que efectivamente se investigue y se sepa la verdad. Yo, ante una situación de este tipo, siempre voy a estar del lado de las mujeres que sufrimos violencia. Y si hay una situación de ese caso, como lo pusimos en el comunicado que hicimos con el Frente de Mujeres ayer, nunca, no estuvimos ni vamos a estar nunca encubriendo abuso sexual ni violencias de ningún tipo. Ayer estuvo acá en Gelatina conversando con Pepe Rosenblatt, el expresidente Alberto Fernández, y ante la pregunta de Pedro sobre qué pasó, cómo se llegó a esta instancia, por qué ganó Javier Milei, el expresidente dice que hay un avance de la extrema derecha en distintos lugares del mundo y puso un ejemplo que se hizo viral, que fue el de Países Bajos. Descubrimos que cuando se hicieron las vacunas, el 90% de las vacunas producidas se quedaban en el mundo central y el 10% nos lo teníamos que ir a disputar toda la periferia. Claro, la inequidad era magnífica, era increíble, era insoportable y esa prédica fue prendiendo. Y por eso pasa que en España existe Vox. En Italia lo echaron a Draghi para hacer subir a alguien que se calificaba de fascista. A Giorgia Meloni. En los Países Bajos, ¿conoces un país con más libertades que en los Países Bajos? No hay. En los Países Bajos vas, la prostitución se ejerce en las vidrieras, vos comprás, valga entre comillas, ¿no? No me gusta llamarlo así, pero podés ir y negociar directamente con la prostituta que se exhiben en las vidrieras. Comprar.
¿Quieres comprar drogas? Te las venden. ¿Quieres comprar hongos alucinógenos? Te lo venden. En ese país, hoy ganó la extrema derecha. Entonces... Bueno, ahí se hizo recontra viral lo que dijo Alberto Fernández sobre esto. Ha dicho muchas cosas interesantes. Pueden ir a chusmear la entrevista que está subida anda por acá, por esta zona. Voy a despedirme esta mañana, che. Re larga la semana, ¿o no? Como que recién es martes. Marco Arauz en la operación, Emilio Laszlo en la producción, Celina Sereno en redes. Hablando de que es martes, hoy hubiera cumplido años Leonardo Fabio. No tenía nada que ver con que es martes, pero sí 28 de mayo. Y si quieren chusmear un poquito más sobre su vida, les recomiendo un librazo que justo lo escribí yo. En Ediciones Futurock lo encuentran, Fabio Vigente. Un recorrido por sus pasiones que me hizo enamorarme de él. A lo mejor a vos también te pasa. Nos vamos a encontrar mañana a las 12 del mediodía en esto que se ha dado en llamar Elijo Creer.